El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y hoy abríamos con él, pero es costumbre que es de cierre, el aporte de la política los jueves con Orlando Goncalves, consultor político venezolano que anda con su consultoría por toda América Latina y además enseñando y compartiendo a partir de sus videocolumnas que están buenísimas. Esta la titula La fatiga del sistema. Invitamos a seguirlo en su Instagram o Goncalves Consultor y su Twitter o X @Orlando Goncal. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, un gusto saludarte y a ti y a la audiencia. Sí. Coméntanos, ¿cuál es el sistema que está fatigado? Para mí, lo que yo estoy viendo a lo largo ya de varios años y que Latinobarómetro lo refleja de manera casi que descarnada, es el sistema democrático. El sistema democrático viene perdiendo cada vez más adeptos, el nivel de insatisfacción con las democracias sigue en aumento, supera el 70% de la población latinoamericana está insatisfecha con la democracia, el 54%, bueno, más del 50% de la población de Latinoamérica estaría dispuesta a tener un gobierno no democrático siempre y cuando resolviera sus problemas. Eso es realmente preocupante y cuando tú ves, por ejemplo, lo que sucedió en estos tres países, Argentina, Guatemala y Ecuador, tú entiendes claramente que fatiga por parte de los ciudadanos. En Argentina, por ejemplo, el voto es obligatorio y cuesta $50 por no ir a votar y además te los debitan rapidito en cualquier trámite que hagas. Entonces, en estas elecciones de Argentina, el 31% de los argentinos no fue a votar, o sea, no les importó perder $50. Y un tercio de los que votaron por alguien que se presentó como un antisistema, que se presentó con un mensaje disruptivo, agresivo, con propuestas que muchas veces no, según estudios son rechazadas y no son comprendidas, pero sin embargo, él logró representar ese hartazgo de la gente. En Guatemala pasó algo parecido, una campaña que estuvo signada por la judicialización de la política, donde se le impidió a varios candidatos participar, donde el debate político se dio sobre política, no sobre los problemas ciudadanos, eran ataques de unos y de otros, y mientras eso sucedía, el presidente electo, hoy presidente electo, pues hizo una campaña muy modesta, Bernardo Álvarez, enfocada en la corrupción y en la impunidad y cómo estos dos elementos afectaban la vida diaria de los guatemaltecos. Y entonces logró pasar a segunda vuelta y acaba de ganar la segunda vuelta, sacándole 21 puntos de ventaja a Sandra Torres. Pero entonces cuando tú dices, bueno, el señor ganó con el 58%, bueno, el 58% de los que votaron. Claro. Cuando examinas todo el padrón electoral, por él votó apenas el 26%. Quiere decir que por lo menos 7 de cada 10 guatemaltecos no le votaron. Y cuando ves Ecuador, que una campaña muy sui generis, producto de una serie de crisis que termina en la muerte cruzada y una campaña corta donde y luego también, la muerte de Fernando también. Así es, la violencia que llegó a los extremos de asesinar varios candidatos, bueno, este candidato y algunos dirigentes políticos, eso movió todo el tablero y un debate presidencial que además fue espantoso, el formato, cómo se hizo, pero dada la incertidumbre que había, tuvo un rating altísimo y eso permitió que la gente viera en un personaje que estaba en sexto en las encuestas, viera una posibilidad y resolvió votar por él, porque fue el único que mantuvo compostura y que se centró en los temas ciudadanos. Hijo de un empresario, y cuando uno ve en los números también, Orlando, la gente fatigada de este sistema busca gerentes, ¿no? Y pareciera que es literal la cosa.
Es correcto, pero fíjate qué preocupante, porque cuando tú revisas el programa de gobierno, la propuesta de programa de gobierno que presentó Daniel Noboa, en ningún lado habla del tema social, no habla del tema educación, no habla del tema salud, habla de reducir impuestos, habla de regularizar el trabajo, habla de controlar y bajar las pensiones, o sea, todo a lo económico, nada a lo social. Y eso tampoco va a ser la respuesta, como tampoco lo va a hacer Javier Milei en Argentina. Pero de nueva vuelta, ¿por qué votó la gente por Pedro Castillo en Perú? También, bueno, votaron por votar contra las élites. Exacto. ¿Por qué votaron por Bolsonaro? Para votar contra las élites. ¿Por qué votaron por Donald Trump en Estados Unidos? Para votar contra los de Washington. ¿Por qué votaron por Chávez, pues, en un momento también? ¿Por qué votaron por Chávez? Votaron contra todo lo que del pasado. ¿Por qué votaron por López Obrador en México? Bueno, para sacar a los de siempre. Y la pregunta es, ¿esa es la solución? ¿O la solución, la responsabilidad de los ciudadanos sigue estando, bueno, porque aquí se forma un círculo perverso. Claro. El ciudadano se aleja de la política, pero los políticos se disocian de los ciudadanos. Entonces, quizás el ciudadano tenga que pensar seriamente de que alejarse de la política no es la alternativa. Sí, claro, porque al final, ¿quién decide por ese futuro? Porque de repente te cansaste y elegiste, pero te olvidaste de que ese vengador que lo etiquetábamos la semana pasada, llega y no sabe hacer las cosas y debe hacerse responsable de un servicio al ciudadano que puede ser muy beneficioso dependiendo de las políticas que tomes la decisión o muy perjudicial. Incluso pues yo digo que el riesgo es mayor a la de un médico cuando tiene una sola vida frente, porque un político, luego un gobernante tiene a todo un territorio, una gente, una cantidad de personas que vive en el territorio para el cual fue electo. Es correcto, es correcto. Y el problema es que la gente sigue sin visualizar que la alternativa no es votar a los extremos, la alternativa es involucrarse en la actividad política, en el debate político, en el estar pendiente, en el hacer contraloría social. Y eso pareciera que es un problema que nos lleva cuesta arriba, pero que hay que insistir en eso. Porque ya te tengo que despedir, Orlando. Decía Churchill, y ya te lo he dicho varias veces en su momento, que la democracia es el peor sistema político que existe, a excepción de todos los demás. ¿Tú qué piensas? ¿La decisión debería ser salir de la democracia o continuar y hacer los esfuerzos para rescatarla? Al contrario, creo que lo que hay que hacer es eso, rescatar la democracia, hay que fortalecer las instituciones, y en eso los ciudadanos tienen mucho que decir. Y me parece que los nuevos liderazgos tienen que enfrentar esa situación y ponerse al frente de ella y generar los cambios que se requieren. Fíjate, la gente dice, no, yo prefiero un gobierno, aunque no sea democrático, pero que resuelva. Bueno, ahí tienes China. Sí. China sacó a millones de personas de la pobreza, pero sin libertades. Sí. Pero ahora que están colapsando, entonces comienzan a cuestionarse. Bueno, tuvimos bonanza económica durante un tiempo, pero ahora no tenemos libertad y la bonanza ya se fue. Entonces, ¿de qué nos sirvió? Sí, la maravilla de este lado del continente es Bukele, ¿verdad? Entonces, vamos a analizarlo en otra oportunidad. Te invito a que también lo hagas en videocolumna. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar. Desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa. Desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales,
las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.